Cordiales saludos, amigas, amigos televidentes, bienvenidos a compartir con nosotros. ¿Y usted qué opina correspondiente a este día lunes 14 de agosto del año 2023? El pueblo ecuatoriano fue testigo el día de ayer en la noche del debate presidencial. Es un tema importantísimo en torno a lo que significa precisamente el proceso político que vivimos extraordinario en los actuales momentos, más aún cuando el próximo día domingo deberemos concurrir a las urnas para consignar nuestro voto para elegir al primer mandatario de la nación o primera mandataria, al igual que renovar la Asamblea Nacional que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Tanto presidencia, vicepresidencia como asambleísta deberán culminar el periodo del actual mandatario. En ese marco, para un breve análisis y obviamente también la participación de ustedes será importante en esta mañana, ¿qué observaron de este debate presidencial? ¿Qué nos deja como parte de los postulados de cada uno de los candidatos en torno a lo que significa el desarrollo nacional? Nos acompaña en esta mañana el analista político Rodrigo Gómez de la Torre para tener también una primera impresión en torno a este tema. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Cayetano. Muy buenos días a todos quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Rodrigo, partamos de la situación lamentable que hemos tenido que pasar por el país. El pasado día jueves, la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto de alguna manera marca un antes y un después en la presente campaña política. ¿Cuál es la reacción? Algo nos compartió, algo dolido también de alguna manera por esa cercanía en estos últimos tiempos con el ex asambleísta Fernando Villavicencio. A ver, Cayetano, creo que lo he mencionado varias veces. Fue un asesinato debidamente premeditado, preparado. Le acabo de oír precisamente al primer asambleísta nacional, al candidato Carrillo, Patricio Carrillo, evidenciar que había que investigar qué tipo de fusil se usó, qué tipo de armas, pero que había un sinnúmero de cosas, que ya había una infiltración previa. A posteriori, obviamente, cuando revisas los videos, ya ves cómo las caras de los sicarios aparecen. Y dejémonos de vainas, o sea, no es que son presuntos sicarios. Aquí hay alguien que fue asesinado. Ellos son sicarios. Y son sicarios en donde la información está saliendo más de Colombia que de Ecuador. No creo que marca un antes y un después de la campaña, creo que marcará un antes y un después de la situación del país como tal. Es un tema gravísimo, es un asesinato político, es un asesinato donde hay muchísimas incertidumbres todavía, muchos temas a transparentarse, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucedió, qué falló, qué no falló. Lamentablemente el análisis posterior ya no es relevante ante la pérdida de un candidato, ante la pérdida de un ser humano. Sin embargo, sí creo que debe transparentarse lo más posible y qué bueno que esté el FBI de por medio y qué bueno que Colombia esté evidenciando buena cantidad de información. Rodrigo decía una realidad, más se conoce datos en Colombia de este asesinato que de la propia Fiscalía o de la Policía Nacional del Ecuador. ¿Cómo entenderíamos aquello? Solamente te voy a dar un ejemplo chiquitito. Cuando hablamos y escuchamos las noticias de Caracol, de Semana, de RCN, estamos escuchando los nombres completos de los sicarios. Aquí en el Ecuador hay que tratarles sin el apellido para que no sea, hay que cubrirle la cara. Por el amor de Dios, ¿qué nos está pasando? La ciudadanía desamparada y a los delincuentes hay que protegerles porque la norma jurídica establecida en el gobierno de quien está prófugo actualmente, así lo determina. O sea, la delincuencia está más protegida que la ciudadanía. Ya basta, ya basta. Rodrigo, a esto también sumémoslo antes de pasar al análisis de lo que fue el debate presidencial. Un juez brasileño anuló el pasado fin de semana
pruebas del caso Odebrecht. Y aquí se hacen eco también y dicen que todo lo actuado por parte de la Fiscalía y los jueces en torno al caso Sobornos virtualmente quedaría nulo. A ver, hay una premisa que determina, que dice: a declaración de parte, relevo de prueba. Las pruebas que se presentaron en Brasil y en otros países estaban vinculadas directamente a las declaraciones personales de Marcelo Odebrecht y de funcionarios de Odebrecht. Había declaraciones, denuncias y confesiones. Lo que ha hecho la justicia brasilera es dejar en entredicho la independencia de la justicia. Y lo que está sucediendo en el Ecuador, pues es un proceso distinto. Al final del día, la justicia brasilera podrá hacer lo que quiera, pero hay una justicia en el Ecuador que fue sustentada con pruebas, con declaraciones, de hecho, hay un candidato a la presidencia quien recibió 13 millones de dólares en sus cuentas. Por favor, o sea, no es menor, y está denunciado en el mismo caso. Entonces, lo que determinó y sentenció la justicia ecuatoriana es un tema de justicia ecuatoriana. Y qué curioso que los que andan diciendo que hay que eliminar todo aquí son los que en otras ocasiones dicen es que la soberanía ecuatoriana. Aquí sí hay que apalancarnos en lo que digan los brasileros y no los ecuatorianos. Aquí hay sentencias, señores. El caso Sobornos está con sentencia. Dejemos de buscarle la quinta o sexta o séptima pata al pobre gato. Ahora, en todo caso, también vale añadir una aclaración que realizó la Fiscalía General del Estado el día de ayer en un comunicado, es en el sentido de que inclusive los propios imputados llevaron adelante sus declaraciones, procedieron con cooperación eficaz, es decir, ellos mismos, y como tú bien señalas, Rodrigo, a confesión de parte, relevo de prueba. Es payasada política de un grupo que está vinculado a un sinnúmero de casos altamente cuestionados y cuestionables, del cual tiene mucha gente que por un acaso se autoexilió, y otros que están con sentencia, otros que tienen glosas que todavía no han aclarado, y ese es el tema. Hay que darle, no hay que darle tanta vuelta al tema. Busca ver de dónde se agarran. Sí, Rodrigo, hay otra situación también. El Consejo de la Judicatura quiere de alguna manera separar a uno de los jueces que conoce, y en esta semana se llevaría a cabo el tema interno del Consejo Nacional de la Judicatura por el asunto que están siendo investigados 3 vocales. Esto de alguna manera también, este juez separado es uno de los que no ha cedido en torno a estas pretensiones del correísmo. Así es, y es curioso recordar no sé si nos acordamos de Nerón, este griego que mientras tocaba la lira y cantaba poemas incendió Roma. Pues así estaba hace pocas semanas, el presidente del Consejo de la Judicatura, que por suerte no le dieron un fósforo, que andaba también recitando poemas junto a la ventana del Consejo de la Judicatura. Es un actor político altamente mediático que lo único que ha buscado es darles espacio a los jueces altamente cuestionados, y que ahora, como hay uno que no quiere quiere ver cómo lo separa, así como entre gallos y medianoches también pretendió sacar a la fiscal. Podríamos entonces que en efecto sería operador político del socialcristianismo y el correísmo. No me atrevo a decirte de quién, pero sí definitivamente actúa con una evidente carga política. Rodrigo, vayamos al tema del debate presidencial, lo que se pudo apreciar el día de ayer. ¿Y cuál es la lectura que dejó esta situación? ¿Más confusión entre los ecuatorianos o simplemente el formato no ayudó en nada? A ver, creo que hay varios aspectos. Sobre el debate, había un puesto que quedó vacío, en donde entiendo que no se había procedido a la validación total del candidato que reemplazará a Fernando Villavicencio, que es Cristian Zurita, pero sí no entiendo por qué no les permitieron entrar cuando la vicepresidenta estaba presente. No necesariamente podía participar en el debate porque su candidatura no estaba acreditada, pero
pudieron haber estado en el público como lo plantearon en su momento. Uno. Dos, el debate yo creo que para quienes lo vimos dejó muchos sinsabores. Sí, el formato es complicado, el tiempo no permite desarrollar, hay que repensar el debate. Y el otro tema, en la primera parte del debate quedó claro que hubo un proceso de aprendizaje de la gran mayoría de candidatos que aprendieron más rápido que otros cómo se desarrollaba el debate. Entonces sí hubieron intercambios, bloqueos al micrófono, por favor, enfóquese en la respuesta, no increpe, enfóquese en la pregunta, enfóquese en responder al otro candidato. Creo que ese proceso de aprendizaje fue muy rápido en algunos candidatos y muy lento en otros. En todo caso, el formato aplicado permitía de alguna manera conocer lo que en esencia tienen en cada uno de sus planes de trabajo los candidatos a la presidencia. No. Creo que es muy difícil en cuestión de 45 segundos, 15 segundos de pregunta, 1 minuto por otro lado, poder decir qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Es complejo. Creo que el debate debería tener, y eso lo comentábamos hace poco, es tener al menos un espacio de 5 minutos por candidato, en el cual puedan plantear su plan de gobierno y tengan 5 minutos libres. Cómo los quieran usar o no usar, ya dependerá de la preparación y madurez del candidato. Si me quiero enfocar en atacarle al otro, si me quiero enfocar en hablar de pajaritos, si me quiero enfocar en hablar del pasado, es problema del candidato, pero deben tener un tiempo libre para expresarse, ¿ya? Y luego sí una serie de preguntas y respuestas limitadas en tiempo. Hay un tema, y con esto sí quiero concluir. Los debates anteriormente se los llevaba en eventos más bien de índole privada, ¿ya? Y había más capacidad de debate como tal. No solamente era una set de preguntas y respuestas con contrapregunta. Este formato que tenemos actualmente es un formato complejo, es un formato obligado, porque es obligatorio para el candidato presentarse, pero cuando tú tienes 8, y ahora fueron solo 8, porque pudimos haber tenido 16 candidatos, es muy complejo seguirle la posta a tantos candidatos y darles un tiempo equitativo. Yo entiendo la parte de que hay que tener igualdad ante la ley y todo eso, pero también creo que vimos candidatos mucho mejor preparados que otros, aunque no compartamos sus ideologías o filosofías, y vimos otros que parecían más bien caja de resonancia, porque repetían y repetían. Permítame, Rodrigo, desarrollar una brevísima pausa. El analista político Rodrigo Gómez de la Torre nos acompaña en esta mañana. A la pausa, volvemos, no se vaya. Hace 16 años, un puñado de soñadores se unieron y tejiendo juntos un tapiz de posibilidades. Con cada puntada, con cada hilo de esperanza, tejieron un camino hacia un futuro próspero. El eco de nuestras voces resonaba en cada rincón, mientras nuestros corazones latían al ritmo de los sueños compartidos. Nuestro canto llegó más allá de nuestras paredes y sembrando en cada vida la semilla de la esperanza. Hoy, mientras soplan las velas de 16 años de éxitos, abrazamos el resplandor de un sol brillante que nos guía hacia un futuro lleno de posibilidades. Gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina pude cumplir con mis sueños. Su apoyo financiero y asesoramiento me permitieron abrir este negocio y alcanzar el éxito que siempre soñé. Cooperativa Andina, 16 años creciendo juntos.
Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres, teóricos. No podemos detenernos, tenemos que estar unidos y correctamente informados con obras de prevención ante una posible erupción. Clínica Veterinaria Mi Mascota cuenta con todos los servicios completos de una verdadera clínica. Personal altamente calificado. Servicio de emergencia las 24 horas, los 365 días del año. Calle Belisario Quevedo, 786 y Juan Abel Echeverría. Clínica Veterinaria Mi Mascota, una verdadera clínica. Cada vez más personas prefieren Sauber, el primer cepillo dental de cabeza intercambiable hecho en Ecuador para todas las edades. Reduce en cada cambio el 80% de consumo de plástico. Cambia la cabeza, cambia por el planeta. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Socio panadero se reactiva con Hornipan. Nuevo horno turbo TV6. Programa tus propias recetas y es ecoamigable. Visítanos en La Tacunga, Quito o Cuenca. ¿Buscando una escuela para sus hijos? ¿Segura? ¿De calidad? ¿Con personas que amen lo que hacen? La Unidad Educativa CERIT abre sus puertas para que formes parte de esta gran familia. Educación inicial 1 y 2, básica preparatoria, elemental media y bachillerato. Contamos con metodología constructivista. Promovemos la educación STEAM, que consiste en despertar el interés de nuestros estudiantes en ciencia, arte, matemática y tecnología. Contamos con profesores profesionales, responsables y capacitados. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, bienvenue au CERIT. CERIT is your best option. Ofrecemos una educación integral basada en una disciplina positiva. Somos Excelencia Educativa, formamos niños integrales. Ven y forma parte de la gran familia del CERIT querido. Estamos ubicados en La Tacunga, calle Sánchez de Orellana y Luis Fernando Ruiz. Contáctanos 098-345-1766. Te esperamos, matrículas abiertas. Retomamos el diálogo. En esta mañana nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, analista político. Habilitamos el 2803-366. ¿Alguna inquietud para con nuestro invitado? Siempre será bienvenido. Rodrigo, de alguna manera estuvo cada uno de los candidatos con preguntas prefabricadas. De alguna manera también se notaba al arranque de este debate el nerviosismo de los mismos, como que muy poco trabajo también en el área comunicacional se dio para con estos.
Creo que tienes dos aspectos. Más que preguntas preelaboradas, creo que eran respuestas predefinidas. En el caso de la candidata Luisa González, pues se mantuvo en repetir lo mismo. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo. No sé si con respecto a los temas de corrupción también se mantuvo en el tema de sabemos cómo hacerlo, porque muchos lamentablemente, como lo fue increpada por varios, muchos de los coidearios de ella están en procesos judiciales y con sentencias. Por el otro lado, vimos mucha preparación de algunos candidatos y tenían respuestas claras y contundentes. Otros vimos que no tenían, de hecho, le costaba inclusive asimilar la pregunta. Y eso creo que fue evidente en la primera parte del debate. Y ya luego como que fue fluyendo un poco más. Hay otros que tienen respuestas mágicas que no las creo, como solucionar la desnutrición crónica infantil, reducirla a la mitad en un año. No es real, no es viable, lamentablemente. Primero porque las mediciones se dan en 2 años. Es de 0 a los 2 años de vida es cuando se puede medir eso. Entonces, de cajón en un año ni siquiera tienes capacidad de medición. Entonces, eso es demagogia pura y dura. Creo que otros tampoco. Yo creo que hay mucho por decir. Y creo que todos en una pregunta se me quedaron, y voy a dar mi posición sobre el tema del Yasuní. Una cosa era la pregunta del Yasuní hace 10 años antes de que se explote el petróleo, en donde era si está de acuerdo en dejar el petróleo bajo tierra, y otra cosa muy distinta es cuando ya hiciste la intervención, ya estás extrayendo petróleo, y ahora quieren preguntarte lo mismo de hace 10 años. Entonces habría que, por poco habría que devolver el petróleo, pero como eso ya no es viable, pues hay que suspender la producción, pero no quieren solo eso, sino también retirar toda la infraestructura, donde generaría un impacto ambiental adicional, cuando ya en los años se ha ido regularizando la situación. Hay que ser cautos, hay que ser prudentes y hay que ser pragmáticos. Y creo que en ese aspecto solo un candidato fue 100% honesto. Permíteme, Rodrigo, tenemos llamado telefónico, la participación de la colectividad también aquí en nuestro programa. Encantado. Buenos días. ¿A quién está en línea? ¿Y usted qué opina? Muchas gracias. Buenos días, señor Cayetano. Buenos días del señor invitado. Sí, efectivamente, como señalan, el formato parece que no ayudó mucho, o sea, no hay un formato adecuado para elaborar este tipo de preguntas. Sin embargo, todos se dedicaron de alguna manera, a contestar, pero nadie dijo cómo realizar las cosas. Entonces eso sí preocupa a la gente que estábamos pendientes de este programa. No dijeron cómo van a hacer, o sea, todo lo que contestaron, pero jamás dijeron cómo iban a hacer, ni cómo iban a conseguir los recursos y cosas así. Entonces, realmente fue una expectativa de algún rato de acusaciones, de proselitismo, y eso no me pareció correcto. Entonces, en todo caso, esa es mi inquietud, esa es mi apreciación. No sé cuál sea su opinión, señor de la Torre. Muchas gracias. A usted, gracias, don Julio, por su llamado telefónico. ¿Cuál es la percepción? Esto es lo que nos dice el amigo televidente. Creo que a nivel nacional quedó ese sinsabor, Rodrigo. Lo mencioné de inicio. Es muy difícil en una respuesta de 45 segundos decir absolutamente todo, hasta por el mismo tiempo. Entonces, explicar el problema o plantear qué es lo que se quiere hacer y el cómo se lo quiere hacer en 45 segundos no es factible. Por eso insisto en que el formato debe ser modificado, y esto, como digo, ya lo vivimos en el 2021, cuando inclusive hubo que hacer 2 debates para poder integrar a todos los candidatos. Y la otra opción es el que creo que deberíamos tener algo más amplio, donde los candidatos tengan un tiempo libre para decir su plan de gobierno, conceptualmente eso, pero claro, van a decir lo que quieran decir. Tenemos llamado y probablemente tengan más tiempo a los comos. Claro que sí. ¿Tenemos llamado telefónico? Buenos días, ¿a quién se encuentra en línea y usted qué opina?
Buenos días, mi nombre es Verónica Álvarez. La verdad, sinceramente, yo hasta el día de ayer no tenía decidido el voto. Hubo un debate que sí dejó mucho que desear, pero de mi parte, y la verdad una opinión muy imparcial, yo ayer sí decidí mi voto por una candidata mujer. Me pareció la más coherente y en verdad el país no está para improvisaciones. Muy amable, gracias. A usted, gracias por el llamado telefónico. Algo ya lo topó Rodrigo y es precisamente apelando, nosotros sí sabemos, nosotros lo hicimos y nosotros lo haremos. La candidata del correísmo, de alguna manera, ¿tuvo propuestas nuevas para el desarrollo del país? Curiosamente, la candidata no tuvo propuestas nuevas, la candidata se mantuvo a repetir lo mismo y lo mismo. Fue la primera que fue frenada cuando comenzó a atacar. Más bien, creo que fue una candidata que en términos generales y de acuerdo a un balance general dejó mucho que desear. Habló de la importancia de la refinería del Pacífico cuando ha sido uno de los actos, una de las obras emblemáticas de corrupción de ese gobierno. Y de hecho, el mismo candidato Topic también fue alguien que cuestionó con respecto a la coherencia de ella sobre los temas de no corrupción y cómo en sus filas hay cualquier cantidad de funcionarios o exfuncionarios que están vinculados a actos de corrupción y algunos incluso con sentencia ejecutorial. Rodrigo, en lo que fue también el tema del ámbito de la salud, muy poco se abordó. Esto como que de alguna manera dentro de lo que significa el quehacer gubernamental también falta muchísimo por parte de los candidatos. Creo que ahí hay algo que lo mencionó el candidato Sonnenholzner, más bien, y fue algo que lamentablemente es real. La corrupción de hospitales en la compra de medicinas viene desde hace muchísimos años. Y esto se consolidó mucho en el gobierno de los que sí saben hacerlo, y obviamente esos tentáculos, ese cáncer incrustado en las instituciones públicas es lo que hay que ir extirpando de a poco, y creo que él lo evidenció en forma muy cruda, más allá de por quién vayamos a votar. O sea, creo que hay que hacer un análisis frío de qué propuestas hubieron, porque ella tampoco dijo cómo hacer nada. Y lamentablemente no hay más que una mujer, entonces no hay dónde especular si pudo haber sido una, a quién se refiere la señora que habló minutos atrás. Tenemos llamado telefónico. Buenos días, ¿a quién está en línea? ¿Y usted qué opina? Buenos días, señor periodista, y buenos días al señor invitado. Recién nomás prendo y veo las noticias. Mi inquietud es y una confusión para nosotros las personas de la tercera edad, que sobre la pregunta del Yasuní, si es que se vota sí para que quede en el suelo, o cómo es la pregunta, porque están diciendo que unos que digan que no, otros que digan que sí, pero ahí hay una confusión que para nosotros de la tercera edad no la podemos entender bien, se puede decir. Quisiera que nos indiquen que la pregunta, para que sigan explotando, cómo se debe contestar. Gracias a usted por el llamado telefónico. Me parece pertinente esta situación, Rodrigo, y vale la pena también analizarlo de alguna manera. Sí, porque causa confusión. Primeramente, esta pregunta fue soltada y recogida firmas hace 10 años y recientemente la Corte Constitucional dio paso para esta consulta popular cuando ya todo está montado. ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano ecuatoriano en torno a este tema? A ver, creo que es importante. La pregunta se la planteó hace 10 años cuando no se estaba explotando el Parque Nacional, no se estaba explotando el bloque 43, que es un pedazo chiquitito de lo que es todo el Parque Nacional Yasuní, ¿ya? Es más o menos un 5% del Parque Nacional Yasuní, el área de explotación. Y dentro de esa área, el área intervenida representa menos del 0.1%. ¿Qué sucede? Es como que nosotros ahorita, 10 años más tarde, 7 años de haber estado explotando el petróleo, digamos, ahora sí queremos dejarle bajo tierra, pero ya se hizo la infraestructura, ya se está explotando. No crezcamos en el área
no ampliemos más pozos, pero lo que ya está deberíamos seguir explotando, es mi opinión personal. No le puedo decir a la señora por qué debe votar, pero sí creo que es importante que esta pregunta está siendo manipulada en muchos ámbitos, no es el sí o el no, porque sí. De esa explotación del parque, de esa explotación dentro del parque de un bloque donde está altamente cuidado en términos ambientales, están saliendo recursos que van al fisco y hay mucha tergiversación en cuánto mismo está yendo, pero de ahí está saliendo plata que recibe el gobierno central y que distribuye en salud, en educación, en vialidad, en pago de deuda. Esa plata es lo que nosotros como ecuatorianos estamos recibiendo ya. Entonces, decir no es absurdo porque ya se está explotando, y por el otro lado, que no se siga ampliando esa frontera es lo a mi criterio lo lógico. Tenemos llamado telefónico. Buenos días, ¿a quién está en línea? Gracias por la espera. ¿Y usted qué opina? Muy buenos días, señor García. Qué gusto saludarle al señor entrevistado. Igualmente mi saludo cordial y respetuoso. Escuchando las intervenciones, debo manifestar, para no ahondar y, como se dice comúnmente, llover sobre mojado sobre la situación del debate de anoche. A lo que manifestaba una señorita que manifestaba que solamente hay una candidata mujer y que por ella va a ser el voto. Pero es esa candidata mujer, debo refrescar la memoria o qué sé yo a la señora que intervino en ese sentido, de que fue solamente el candidato Pérez el que se refirió a darle valor o a rescatar la dignidad y los derechos de la mujer. De ahí a la señora candidata no le he escuchado absolutamente para nada. Y no sé, señor, usted entrevistado, tenga la gentileza de indicarme si conoce usted algo al respecto, que la señora González manifestaba que esto de la refinería del Pacífico no le dejaron hacer. Ella manifestaba a cada instante que no le dejaron hacer. ¿Quiénes fueron los que no le dejaron hacer esa refinería? Que a mí me resulta bastante inaudito. ¿Qué le digo? ¿Qué más puedo decirle? Entonces, y una cosita que yo sí estoy de acuerdo de que habría que dar el voto por aquellas personas que se comprometan, por el candidato que se comprometa a unar esfuerzos, a arrimar el hombro. Si no gana él, pues apoye con sus ideas, sus criterios que debe tener muy rescatables, y principalmente para ver si se recupera tanto dinero que se han llevado los malos administradores de la década pasada. Muchísimas gracias, señor García, señor entrevistado. Un bonito día, hasta luego. A usted, gracias por el llamado telefónico. ¿Cuál es la respuesta a la inquietud del amigo televidente, Rodrigo? Voy a tratar de resumirlo en 45 segundos. No hay tal. Nadie le impidió hacer la refinería del Pacífico. Tanto es así que en la refinería de Esmeraldas se invirtieron se gastaron 2.300 millones de dólares para que la refinería quede generando la misma cantidad de residuos. Esmeraldas genera el 50% de residuos. Del petróleo que ingresa, el 50% no se puede procesar por las características del crudo. En la refinería del Pacífico o el terreno aplanado se gastaron 1.500 millones. ¿Qué es lo que no lo hizo viable al proyecto? Que no hubo ningún inversionista internacional que quiera meterse a invertir con un petróleo a alto precio para vender combustibles subsidiados. Había que, para generar y crear una refinería en el Ecuador, donde sea, hay que transparentar el tema de subsidios, porque si el petróleo vale 85 como vale en este momento, y queremos procesar el petróleo y vender eso a 40, pues nadie va a invertir. Es como sembrar papas. Cuando el precio del mercado está a $30, vamos a sembrar papas para vender a $3 el quintal. Suena bonito, pero quienes sembramos papas y quienes hemos estado en el negocio, sabemos que la siembra de la papa y cosecharla nos cuesta $6.
O sea, nos cuesta más que lo que queremos, que ofrecemos en vender. La demagogia, el populismo, el decir mentiras, yo creo que también es un problema que la política ecuatoriana tiene presente de manera generalizada. Tenemos un nuevo llamado telefónico. Buenos días, ¿a quién está en línea? ¿Y usted qué opina? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Comentar con el entrevistado del tema del debate del día de anoche. Nosotros, digamos, con el trabajo de temas de género, en los debates que se ha venido, y quisiera un comentario de parte del señor entrevistado, por favor. Hemos venido viendo por más de 11 años del tema de género que ha causado debate, y ahora lo que se escucha del tema de las mujeres es que por fin se sientan representadas por una mujer. En este sentido también ahondar en el tema de la mayoría de candidatos que tienen experiencia en el sector privado. ¿Cómo confiar a las personas, a la mayoría de los varones que están de candidatos, de que tienen experiencia en el sector privado, si ya vemos el resultado que tuvimos con el señor Lasso? Más bien tenemos la opción de verificar a personas que han tenido experiencia en el sector público, que ya han demostrado ser también inclusive como jefa de los ministros la candidata mujer. Entonces, más que el enfoque partidista va el enfoque de género, que sí quisiera que también se pueda enfocar aquello, por favor. Gracias a usted por el llamado telefónico. Queda la inquietud. Luego de la pausa lo responderá nuestro invitado en esta mañana, Rodrigo Gómez de la Torre. Volvemos, no se vaya. Tu seguridad es importante. El Centro de Revisión Técnica Vehicular del Cantón Salcedo es una realidad. La planta más moderna de la provincia cuenta con personal capacitado al servicio de la ciudadanía. Matricula tu vehículo en una de nuestras 3 agencias ubicadas en los cantones de Salcedo, Ujilí y La Maná en el menor tiempo posible. Nuestros servicios: matriculación y revisión técnica vehicular, renovación de matrículas, duplicados, traspasos, cambio de servicio, además títulos habilitantes y deshabilitaciones, cambio de socios y cambio de unidad. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas. Próximamente el Cantón La Maná contará con su propio centro de revisión técnica vehicular, empresa pública de movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, trabajando para la ciudadanía. Autorización número 3002. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Mi socio panadero se reactiva con Ornipan. Nuevo horno turbo TV6. Programa tus propias recetas y es ecoamigable. Visítanos en La Tacunga, Quito o Cuenca. ¿Te apasiona la velocidad? AJNet tiene la solución perfecta para ti. Contrata el mejor servicio de internet por fibra óptica, siente el control en tus manos y descubre la verdadera velocidad del internet. No importa el lugar, navega a la velocidad de la luz gracias a AJNet. El mejor precio en el mercado, promociones permanentes, conexión simétrica en todos los planes, total estabilidad 100% garantizado, instalación inmediata sin costo, asistencia técnica las 24 horas. Solicita tus canales de televisión digital completamente gratis. AJNet, cobertura total en Cotopaxi. Encuéntranos en Atacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. Contáctanos al 032-812-2996-0996-049-694. AJNet, el internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. En el Mega Popular estamos listos para el nuevo año lectivo, con un amplio stock de útiles escolares, papelería,
cuadernos de todas las marcas, textos de todas las editoriales. En el Mega Popular encuentra suministros de oficina, artículos de limpieza y, por cierto, equipos, piezas y partes para sus tareas tecnológicas. Mega Popular lo espera en la Quijano y Ordóñez y Hermanas Páez, diagonal a la ESPE. Hace 16 años, un puñado de soñadores se unieron y tejiendo juntos un tapiz de posibilidades. Con cada puntada, con cada hilo de esperanza, tejieron un camino hacia un futuro próspero. El eco de nuestras voces resonaba en cada rincón, mientras nuestros corazones latían al ritmo de los sueños compartidos. Nuestro canto llegó más allá de nuestras paredes y sembrando en cada vida la semilla de la esperanza. Hoy, mientras soplan las velas de 16 años de éxitos, abrazamos el resplandor de un sol brillante que nos guía hacia un futuro lleno de posibilidades. Gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina pude cumplir con mis sueños. Su apoyo financiero y asesoramiento me permitieron abrir este negocio y alcanzar el éxito que siempre soñé. Cooperativa Andina, 16 años creciendo juntos. Retomamos el diálogo. Ya en la parte final nos acompaña en esta mañana Rodrigo Gómez de la Torre, analista político. Tenemos llamado en espera a quien se encuentra en línea. Buenos días. ¿Y usted qué opina? Buenos días. Nada, opinar sobre el debate de anoche y pues decir mi opinión. Muy decepcionados, no hubo nada en concreto, será el tiempo, como dice el señor entrevistado, que no da tiempo, pero aún así las respuestas fueron muy pobres. Y con respecto a la señora Luisa González, las únicas respuestas que tuvo ya lo hicimos, ya lo seguiremos, lo hemos seguido haciendo porque sabemos por qué hacerlo y ya estuvo y ha hecho pues absolutamente nada. Sabemos perfectamente que esta candidata pues sencillamente obedecerá a su amo, será marioneta y no queremos ese país, no lo queremos con la Revolución Ciudadana desde luego. Pero vuelvo a repetir, muy pobre, la respuesta es muy pobre, no entiendo cómo podrían subir al poder a llevar a un país adelante, que es lo que ansiamos, pedimos a gritos, que se arregle un poco de todo lo que dejaron, lo dejaron desarreglado, lo dejaron tal como está. Esto no es de ahora, sí, viene de muchos años atrás, pero quien puso la guinda es hace 14 o 10 o 11 o 12 años, quien puso la guinda para que esto continúe. No se arregla esto de la noche a la mañana. Serán muchos años y con un presidente que sepa y que quiera a nuestro país, que quiera a nuestro pueblo. Eso es lo que queremos, que quiera. Y en caso de que cualquiera que gane, se unan y hagan un esfuerzo por sacarnos adelante. Nos lo merecemos, se merece, mi país se merece, mis compatriotas se lo merecen, nos merecemos todos. Hacer un buen país. Tenemos recursos, exploten las ideas, me refiero, y hagan lo mejor que puedan hacer, uniéndose, solo uniéndose se puede lograr estas cosas, no venir con venganza, no venir con venganza, con odio, a querer gobernar. No podemos, no saldremos de esta. Abramos bien los ojos, pueblo ecuatoriano, y veamos por quién elegimos, por favor. Veamos por quién elegimos, porque
Esto no es cualquier cosa, es serio, es mi país, es mi pueblo, es mi gente. Son nuestros los que vienen detrás nuestro. Por favor, por favor. Esto es lo que quería comentar. Y ya le digo, el debate pues de esta manera. No hubo nada en concreto, no hubo. El tiempo será, pero decepcionados. Muchas gracias. A usted, gracias por el llamado telefónico. Que brille la luz. Que brille la luz y salgamos adelante. Por supuesto, gracias a usted por esos buenos deseos. Rodrigo, partamos con la llamada anterior. Es asunto de género y decía también que de pronto se ataca porque tienen una gran experiencia dentro del manejo de la cosa pública. A ver, yo creo que hablando de género, comencemos por ahí. Aquí no hay que respetar a las mujeres por ser mujeres, hay que respetar al humano por ser humano. Hombre, mujer, LGBT, lo que fuese. El respeto entre los seres humanos es fundamental, no es un tema de género. Cuando hablamos de respeto también tenemos que hablar cuando elegimos un mandatario, no elegimos porque sea más guapo, menos guapo, más guapa, menos guapa. Estamos eligiendo quién va a liderar los destinos del Ecuador por un tiempo, y en este caso por un tiempo corto. Entonces, no le apuntemos a un tema de género que si es mujer o no es mujer. La señora ha sido muy franca, no hubo respuestas de ella tampoco, y no porque sea mujer o no. Y recuerdo, y la señora lo calificó como el amo, que trataba a las mujeres como gorditas horrorosas, como les trataba a la patada. Por favor, creo que eso es una de las cosas que más me impacta, que de esa línea se llenan la boca hablando de género, cuando el jefe trataba a todo el mundo a la patada, no solamente mujeres. Era déspota hacia los otros seres humanos, cuando un mandatario debe dar un ejemplo de respeto. Y una observación, hay dos candidatos que han tenido funciones públicas. La una, totalmente invisibilizada por su jefe, porque además manejaba la agenda de ministros, no es que manejaba la coordinación de ministros, manejaba la agenda de los ministros, era la secretaria de un grupo de ministros, muy distinto al otro candidato que sí ejerció función pública, y cuando le retiraron las funciones se retiró del gobierno, que es el caso de Sonnenholzner, que fue vicepresidente. O sea, queremos experiencia en el sector público, tenemos dos opciones. La una opción, y perdón que toque un tema y me vaya un poco pongo un poco corazón a esto, una persona que manejó la agenda de un grupo de ministros y que tiene una glosa de muchos millones de dólares, y otro que manejó un tema crítico de pandemia y que cuando le quitaron funciones, como al vicepresidente se le dan funciones específicas, cuando le retiraron las funciones, se retiró, inclusive renunciando a la pensión vitalicia. Entonces, sí hay experiencia del sector privado en dos candidatos. Y hay un tercero que pasó un periodo corto en la prefectura de la SUAY, que sí, debo reconocer, es el único que hizo referencia al respeto a las mujeres, y que creo que es un respeto transversal, no solamente a mujeres, sino respeto generalizado, pero que dejó altos cuestionamientos en la gestión dentro de la prefectura de la SUAY. Tenemos llamado telefónico, gracias por la espera. Quien se encuentra en línea, buenos días. ¿Y usted qué opina? Señor periodista, muy buenos días. El señor entrevistado, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan. En cuanto al debate, quería hablar. Yo creo que el debate para unas personas no estuvieron a la altura, pero para otras personas que sí, vimos que sí hay un positivismo de la candidata Luisa González en cuanto a esto de la refinería del Pacífico. Pues yo soy una persona fiel testigo que se vivió la repotencialización de la refinería de Esmeraldas. Hace 30 años nadie había movido un dedo en esa refinería. Entonces había un despacho de 23 carros en asfalto, lo mismo en combustibles. Soy fiel testigo que hubo una repotencialización y un gran adelanto, en los cuales despachaban hasta 20, 30 tanqueros de combustible y de asfalto más de 45 tanqueros diarios. Creo que eso no es demagogia, como dicen por ahí. Deberían salir del país
ver las obras que hizo Correa, revisar, no estar en la comodidad de su casa y de un teléfono más insultando a o desestimando las obras que ha hecho el Correa. Muchas gracias, señor. A usted, gracias por el llamado telefónico. Ahí la postura, de alguna manera. Hubieron obras y particularmente la repotencialización de la refinería de Esmeraldas, que tan cuestionada, Rodrigo. Arrancó con un presupuesto de 180 millones de dólares y sobrepasó los 2.000 millones de dólares. Y posterior al gasto de 2.000 millones de dólares, la repotenciación o llamada repotenciación de la refinería tiene los contratistas que estuvieron vinculados, prófugos y fuera del Ecuador, y tiene un sinnúmero de investigaciones e incluso sentencias. La refinería, previo a la repotenciación, generaba un nivel de desechos, y estoy haciendo memoria, del 56% de lo que ingresaba, de los 110.000 barriles día que procesaba. El 56% se iba a desechos, que se denomina LIFO y se exporta como desecho, y posterior a la repotenciación de la refinería, el desecho que se sigue exportando es del 52%. Por ende, ese 4%, y habiéndose gastado 2.300 millones en Esmeraldas, más 1.500 millones en aplanar un terreno en el Aromo, pues creo que son altamente cuestionados, y de hecho de ahí hay algunas sentencias y algunos cuestionamientos judiciales con sentencias ejecutoriadas. Solamente eso lo digo, no le falto al respeto, no insulto. Creo que Cayetano me conocen muchísimo. Sí, la semana pasada estaba extremadamente indignado y sigo extremadamente indignado por el asesinato, porque no es solo la muerte, es el asesinato de Villavicencio, y hemos visto cómo cierto movimiento político poco o nada se ha pronunciado al respecto, más de un comunicado light, y como que sus adláteres siguen, como creo que algunos hasta festejando en corto, un hecho lamentable que enluta al país. Permíteme, Rodrigo, recibiremos también el último llamado telefónico a quien se encuentra en línea. Buenos días, ¿y usted qué opina? Oportunidad que a la ciudadanía nos da el medio de comunicación. Cayetano, buenos días, señor de la Torre, un gusto saludarle. Le estoy hablando para dar una opinión del debate. Es sencillamente nulo de todos los candidatos. Ninguno dio una expectativa segura a lo que van como un mandatario debe ir. Me duele muchísimo porque ahí hacía falta nuestro líder, Fernando Villavicencio. Él sí vino años de trayectoria buscando, analizando, perseverando para buscar mejores días para el Ecuador. Pero nos arrebataron a un líder que podía hacer mucho o más. Pero no perdemos las esperanzas, y por eso le puedo decir, señor de la Torre, ¿qué opina usted? El candidato que estamos, Cristian Zurita, que es el complemento de él, porque es del grupo de él, de Fernando, también de Fernando, que buscaban, analizaban, eran las personas que estaban viendo las consecuencias y las situaciones que pasaban en el Ecuador, y que ellos saben y sabían las cosas que suscitaban, y con esos acontecimientos de ellos es que planificaron buscar mejores días. Para mí, le digo, señor de la Torre, como seguidora y amiga y todo simpatizante, lo que digan, yo quería que Fernando vaya como presidente, pero ahora que estamos con Cristian Zurita, yo creo que para todo el montón que estaba ahí, mi opinión sencilla y humilde, quisiera que el Ecuador también piense en eso, que debería irse Cristian Zurita, porque malo por conocerle, pero seguro el que viene, eso me han dicho siempre. Mi señor de la Torre, Cayetano, muchísimas gracias, y al pueblo decirles que no se vayan a equivocar, porque los mismos que hablaron el mismo discurso de antes, de hoy, y seguirán siempre con lo mismo. Nadie dio solución, y por eso les pido que piensen bien
en el 25, no en el 25, sino en lo que nos arrebataron y nos dejaron una partecita de él en Cristian Zurita. Muchísimas gracias y les felicito. Gracias a usted por el llamado telefónico. Rodrigo, se viene a la mente lo que pasó en Colombia en su momento con el candidato también a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán Ospina. ¿Acaso se podría dar ese mismo efecto acá en el país cuando ya conocemos el movimiento Construye propone a Cristian Zurita como candidato a reemplazarlo a Fernando Villavicencio? No sé, los tiempos son distintos. Lo que sí quiero dejar en claro, y lo que la señora ha mencionado, y la voz me suena conocida, pero lo que sí dejo en claro es que a Fernando no murió, a Fernando lo asesinaron, ¿ya? Y eso ratifico. Y uno de los temas que más ha sido cuestionado por mucha gente, y Fernando lo que más hizo en su vida, junto con Cristian, eso no lo niego, fue investigar los casos de corrupción de precisamente el gobierno del que actualmente se encuentra prófugo. O sea, no es un tema donde se investigaron los contratos petroleros, se investigó Refinería Esmeralda, se investigó Refinería del Pacífico o el terreno aplanado, donde se investigaron los altos precios de las carreteras, todo el caso de Arroz Verde, todo el caso de todo eso, todas esas investigaciones son gestadas desde Fernando Villavicencio. Entonces, seguir creyendo que los que sí saben hacerlo y que tienen glosas van a regresar a hacer algo diferente a lo que ya nos demostraron que pudieron hacer, me preocupa. Mi voto, no, obviamente no se los voy a comentar, ese es un tema mío. Sí creo que necesitamos un gobierno que nos va a dejar claro un voto muy, muy meditado. Este es un gobierno de 18 meses. Y este gobierno de 18 meses, en donde va a estar el fenómeno del niño de por medio, y algo ya tuvimos de anticipos al primer semestre de este año, con las inundaciones en la misma, y deslizamientos en Tungurahua, en Cotopaxi, en Azuay, en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí. Es un gobierno que va a ser muy complicado. Necesitamos experiencia. Aquí ese va a ser una pauta, experiencia real. Y en lo personal creo que cualquier decisión que tomemos este 20 de agosto va a tener una repercusión directa en las decisiones que nos vamos a ver abocados a tomar en el 25. Este gobierno será un preámbulo de lo que se nos viene al 25. Y yo sí creo que necesitamos gobiernos democráticos, no gobiernos que desde la campaña en este momento ya están cuestionando la libertad de expresión y la libertad de prensa, como lo estamos viendo en algunos comunicados ya visibles. Así es. Rodrigo, quiero agradecerte el haber aceptado esta invitación y para este análisis también de lo que fue el debate presidencial la noche de ayer que lo llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral. ¿Añadir algo en la parte final? Bienvenido. Realmente, Cayetano, no. Creo que sí, el debate nos dejó sin sabores a muchos. Creo que hemos roto el récord, el Guinness de los récords en generación de memes, porque realmente así quedó. Personalmente yo tenía mi decisión tomada previo al debate y creo que mi decisión se mantiene. El formato definitivamente no ayuda y sí se merece más. Y que creo que también debemos hacer una reforma en el Consejo Nacional Electoral, no solo en materia de debates, sino en materia de transparencia y verificación de datos. Creo que nos vemos abocados a un proceso electoral con muchos cuestionamientos. La muerte de Fernando marca un antes y un después en la vida política del Ecuador, al igual que hemos visto la muerte del alcalde de Manta, hemos visto los disparos al candidato alcalde de Portoviejo, o sea, los disparos al candidato alcalde, al alcalde Chonillo. Lo que estamos viviendo es una violencia política nunca antes vista y vemos que hay algunos que poco o nada les preocupa y más bien como que fuera normal. Vamos por un Ecuador que requiere un cambio. Este cambio no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, pero o lo ejecutamos ahora o el Ecuador estará
en riesgo de perderse como se perdió Colombia por muchísimos años, o como está la situación complicadísima de México con las infiltraciones del narcotráfico y violencia y delincuencia generalizados. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, analista político, el habernos acompañado en esta mañana, dándonos su punto de vista en torno a lo que fue también el debate presidencial que se llevó a cabo la tarde y noche de ayer acá en nuestro país. Así arrancamos la presente semana. Gracias a ustedes el habernos permitido ingresar en sus hogares, a quienes nos siguen a través de canal número 9 en ATV Cable y en nuestras redes sociales que se desprenden desde www.marcatv.es. Ya viene Vis a Vis con Janet Inostroza y Visionarias en esta mañana. Así arrancamos también la presente semana de labores. Felicidades, un bonito día. ¿Te gusta la televisión, pero te gustaría tener más opciones de entretenimiento? Tenemos la solución perfecta. Con ATV Cable y su internet por fibra óptica tendrás acceso a más de 80 canales y contenido online ilimitado por tan solo $32 al mes. Disfruta de tus programas favoritos en la televisión y en línea,